Colonialism y Apartheid. Dos estudios sobre Israel de John Strawson y Donald Dallas. Colonialismo. Introducción. El artículo Colonialism de John Strawson, publicado en el verano de 2019 en Israel Studies, aborda la compleja y polémica cuestión de si Israel puede ser considerado un proyecto colonial. Esta cuestión ha ganado prominencia en el discurso contemporáneo debido a la influencia del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, que argumenta que el origen del régimen israelí contemporáneo sobre los palestinos se encuentra en la ideología racista del colonialismo europeo del siglo XIX. Este análisis intenta explorar las raíces de esta argumentación y las diversas perspectivas históricas y políticas que la rodean. El discurso colonial. El tema del colonialismo en relación con Israel fue introducido en el debate académico por Maxim Rodinson en su ensayo Israel, Fight Colonial publicado en 1967. Rodinson, profesor de lenguas orientales y marxista, planteó una discusión tentativamente sobre si Israel podía ser considerado un estado colonial. Su ensayo, aunque profundamente reflexivo y lleno de matices, fue interpretado y utilizado por figuras como Peter Buck y movimientos como el BDS para afirmar categóricamente que Israel es un producto del colonialismo. Rodinson advertía sobre las simplificaciones excesivas y señalaba que la situación colonial podría haberse evitado con la implementación del Plan de Partición de la ONU en 1947. La izquierda y la creación de Israel. El apoyo inicial de la izquierda y la Unión Soviética a la creación de Israel es un aspecto crucial para entender las complejidades del debate. En 1947, la URSS apoyó el Plan de Partición de la ONU, reconociendo el derecho de los judíos a la autodeterminación. Durante este periodo, el apoyo a Israel se veía como una lucha contra el imperialismo británico que intentaba impedir la creación de un Estado judío. Sin embargo, las relaciones entre el mundo comunista y el Estado judío se deterioraron rápidamente, especialmente después de la Revolución Egipcia de 1952 y el ascenso de Nasser, quien vio a Israel como una extensión del imperialismo occidental. Política antiimperialista. La Revolución Egipcia de 1952 y la formación del movimiento de países no alineados transformaron el panorama político del Medio Oriente, posicionando a Israel en el bando reaccionario del conflicto este-oeste. La guerra de 1967, que dejó a Israel en control de territorios palestinos y árabes, consolidó esta percepción. La creación de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en 1964 y su prominencia post-1967 reforzaron la visión de Israel como una potencia colonial. Sin embargo, este discurso frecuentemente simplificaba y distorsionaba las complejidades del conflicto y las motivaciones de los actores involucrados. Debates académicos. El análisis académico del colonialismo en Israel ha sido diverso y a menudo controvertido. Elia Sureik, en su estudio de 1979, intentó sistematizar la idea de Israel como una combinación de colonialismo explotador y de asentamiento, aunque reconoció las dificultades de aplicar modelos coloniales tradicionales al caso israelí. Sureik y otros académicos han comparado a Israel con el apartheid sudafricano, argumentando que Israel representa un colonialismo interno. Sin embargo, tales comparaciones a menudo ignoran las diferencias fundamentales entre la relación de los judíos con Palestina y la de los colonos europeos con sus colonias. El papel de la PLO. La Organización para la Liberación de Palestina jugó un papel clave en moldear la narrativa de Israel como un Estado colonial. En los años posteriores a la guerra de 1967, la PLO se convirtió en un símbolo de la lucha antiimperialista, comparándose con otros movimientos de liberación nacional. La propaganda de la PLO a menudo intentaba desacreditar cualquier conexión histórica judía con Palestina, enfatizando en cambio la narrativa colonial. Sin embargo, académicos como Rodinson ofrecieron análisis más matizados que intentaron entender las raíces del conflicto y las posibles vías para la reconciliación. La retórica del BDS. El movimiento BDS ha adoptado una postura firme y simplificada, argumentando que Israel es un producto del colonialismo europeo y debe ser deslegitimado en consecuencia. Esta retórica, aunque poderosa,
a menudo carece de la profundidad y el matiz necesarios para comprender completamente la complejidad del conflicto israelí-palestino. La comparación con otros casos de colonialismo, como el de Sudáfrica o las Américas, a menudo resulta inadecuada y reduccionista, ignorando las particularidades históricas y culturales del sionismo y la inmigración judía a Palestina. Conclusión. El artículo de John Strawson sobre el colonialismo en Israel ofrece una visión crítica y detallada de uno de los debates más polémicos en el contexto del conflicto israelí-palestino. A través del análisis de diversas perspectivas históricas y políticas, el artículo subraya la necesidad de un enfoque matizado y complejo para entender la naturaleza del Estado de Israel y su relación con el colonialismo. En última instancia, el artículo sugiere que reducir el conflicto a una mera cuestión de colonialismo no solo simplifica excesivamente la realidad, sino que también obstaculiza la búsqueda de una solución justa y duradera para ambos pueblos. Apartheid. Introducción. El término apartheid ha estado históricamente asociado con la segregación racial sistemática y la opresión en Sudáfrica, donde una minoría blanca impuso severas restricciones sobre la mayoría negra. Recientemente, críticos han aplicado este concepto a Israel con el objetivo de deslegitimar sus políticas y acciones hacia los palestinos. Don O'Dallas, en su artículo Apartheid publicado en Israel Studies 2019, argumenta que esta comparación no solo es engañosa, sino también producto de manipulación semántica y estrategia política. Esta presentación desmenuzará el término apartheid, explorará sus orígenes y analizará críticamente su aplicación al contexto israelí. Orígenes y definición de apartheid. Apartheid, un término arraigado en el contexto sociopolítico sudafricano, denota un sistema de segregación racial institucionalizada y discriminación impuesto por el gobierno de minoría blanca contra la mayoría negra. Este sistema, formalizado a través de legislaciones desde 1948 hasta 1994, involucró extensas restricciones legales y sociales, prohibiciones de matrimonios interraciales, segregación residencial forzada y severas limitaciones en la movilidad, educación y derechos políticos de los no blancos. Estas políticas fueron diseñadas para mantener la supremacía blanca y el control sobre el panorama económico y político de Sudáfrica. La década de 1970 y la ecuación sionismo-apartheid. En los años 70, una coalición de estados árabes y sus aliados comenzó a equiparar el sionismo con el apartheid. Esta narrativa ganó fuerza con la aprobación de la Resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975, que declaró al sionismo como una forma de racismo. Aunque esta resolución fue revocada en 1991, el término apartheid continuó siendo una herramienta retórica potente contra Israel. Este periodo marcó el inicio de una campaña persistente para deslegitimar a Israel al alinear sus políticas con el condenable sistema de apartheid de Sudáfrica. Sionismo, malinterpretaciones ideológicas. El sionismo, fundamentalmente un movimiento para la autodeterminación y seguridad nacional del pueblo judío, frecuentemente es tergiversado como una ideología racista. Según Ellis, el sionismo se centra en la preservación y desarrollo del Estado judío y no aborda inherentemente las reclamaciones de tierras o derechos palestinos. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 define claramente el apartheid como acciones destinadas a mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, una definición que no se ajusta a las políticas sionistas orientadas hacia la autodefensa nacional. Diferencias entre apartheid y políticas israelíes. Ellis enfatiza la necesidad de distinguir entre ocupación y apartheid. Si bien las políticas de Israel, especialmente en Cisjordania, pueden ser vistas como represivas y discriminatorias, no cumplen con los estrictos criterios del apartheid. La discriminación en Israel no es institucionalizada ni racial en naturaleza, y las instalaciones públicas no están segregadas según la raza. Las medidas de seguridad, incluida la construcción de la barrera en Cisjordania, son respuestas motivadas políticamente a amenazas de seguridad más que esfuerzos de segregación impulsados racialmente. La construcción comunicativa del apartheid. El lenguaje juega un papel crucial en la formación de percepciones y realidades.
Ellis argumenta que el término apartheid a menudo se malinterpreta en el discurso político para servir a agendas específicas. Esta manipulación lingüística implica transferir el término fuertemente cargado desde su contexto sudafricano al contexto israelí, distorsionando así su significado. La elasticidad semántica de apartheid permite a los críticos imponer un marco de opresión racial sobre las políticas geopolíticas y de seguridad de Israel, que difieren fundamentalmente de la segregación racial del apartheid. Construcción social de etiquetas. La teoría de etiquetado aclara cómo las categorías sociales y sus etiquetas asociadas moldean percepciones e interacciones. El etiquetado persistente de Israel como un estado apartheid influye en la opinión pública y las relaciones internacionales, incrustando las connotaciones negativas del apartheid en la comprensión colectiva de las políticas israelíes. Este proceso, reforzado por narrativas políticas y mediáticas repetitivas, busca deslegitimar a Israel y presentarlo como un estado paria similar al apartheid de Sudáfrica. Implicaciones de la etiqueta de apartheid. Las consecuencias de etiquetar a Israel como un estado apartheid son profundas. Perpetúa una imagen negativa de Israel, alineándolo con prácticas racistas y antidemocráticas, y agrava el conflicto israelí-palestino al enraizar narrativas opuestas. Este etiquetado también simplifica problemas geopolíticos complejos en un juicio moral binario, obstaculizando el diálogo constructivo y soluciones potenciales. Al equiparar a Israel con el apartheid, los críticos no solo tergiversan la situación sino que también socavan los esfuerzos hacia una resolución pacífica. El cambio de la historia a la narrativa. La transición del análisis histórico a la comprensión basada en narrativas refleja la naturaleza subjetiva del discurso moderno. Las verdades históricas son cada vez más reemplazadas por narrativas moldeadas por experiencias individuales y colectivas. Este enfoque narrativo distorsiona las realidades históricas y legales en el caso de Israel, reduciendo el complejo conflicto israelí-palestino a una analogía simplista y engañosa con el apartheid. Conclusión. El análisis de Ellis subraya la importancia del lenguaje preciso y el examen crítico en el discurso político. La comparación de Israel con el apartheid sudafricano no solo es inexacta, sino también una manipulación estratégica de términos destinada a deslegitimar a Israel. Comprender el contexto y la definición original del apartheid, junto con la dinámica política y de seguridad única del conflicto israelí-palestino, es crucial para un debate informado y constructivo. Un lenguaje preciso y contextualmente apropiado es esencial para evitar la tergiversación y promover un diálogo genuino y soluciones efectivas. Fin. Bibliografía. Strawson, John. Colonialism. Israel Studies, volumen 24, número 2, 2019, pp 33-44. Store, https://doi.org/101079/israelstudies.24.2.03. Access 9 Juli 2024. Ellis, Donald. Apartheid. Israel Studies, volumen 24, número 2, 2019, pp 63-72. Store, https://doi.org/10.2979/israelstudies.24.2.06. Access 9 Juli 2024.